Bienvenida al estudio de arte Ina Prostechenko Art for You. Hoy vamos a pintar con pinturas acrílicas un paisaje marino, donde el centro de la composición será la ola marina. Es un tutorial para principiantes. Aquí te voy a explicar todos los tips y secretos para crear una ola realista. Espero que te encuentres útil este tutorial. Y nada más, vamos a pintar. Para empezar me gustaría repasar los materiales que vamos a utilizar. Al pintar voy a necesitar los siguientes pinceles. Pincel redondo número 24, con cerda sintética suave. Con él voy a cubrir la base de mi pintura. Pincel plano sintético número 12. Me va a servir para pintar el agua y la línea de horizonte del tercer plano de mi paisaje. Pincel plano número 8. Lo utilizaré para pintar las olas. Pincel redondo número 8. Lo voy a utilizar para pintar la espuma. Pincel redondo para plantillas número 05. De cerda dura natural. Con este pincel voy a pintar salpicaduras. Pincel plano sintético suave número 2. Me va a servir para pintar las olas que están en el plano lejano. Pincel plano sintético con cerda dura número 8. Con este pincel voy a pintar las nubes. Para pintar los detalles, utilizaré pincel lineal número 0. Si no tienes en casa un pincel redondo número 24, lo puedes sustituir por cualquier brocha, incluso por brocha de obra. Para mezclar las pinturas, utilizaré una espátula artística. Voy a crear mi pintura sobre un canvas con medidas 30 por 40 centímetros. Lo voy a cubrir ahora con una capa de pintura de imprimación gesso. Y a continuación daré una capa de siena natural. Y ahora te explicaré para qué hago esto. La superficie de canvas es porosa. Este canvas de algodón ya está cubierto con unas capas de acrílico, pero son muy finas. Y aun y todo, a la hora de pintar, esta superficie puede chupar bastante pintura acrílica por unos lados y absorber menos por otros. Cubriendo la base con un gesso me ayudará a cerrar los poros y conseguir crear una superficie más uniforme. ¿Para qué quiero cubrir la primera capa del cuadro con siena natural? Ahora te cuento. Cuando pintamos sobre una base de color blanco nos podemos engañar a la hora de elegir colores o tonos para crear nuestra pintura. Para crear esta capa se usan preferentemente colores tierra, que nos ayudarán a establecer los contrastes entre los valores tonales oscuros, tal como sombras, y los valores tonales claros, tal como luces, así como los tonos intermedios. Para ello, más adelante voy a repasar más las zonas de sombra. Esta técnica nos va a servir como un mapa de tonalidades. También la primera capa de pintura puede ser de otro color, como grisáceo. Incluso la podemos pintar con color azul ultramar, en nuestro caso. A continuación voy a marcar la línea del horizonte y crear un simple boceto. La ubico en el primer tercio de la superficie del canvas, por la parte de arriba. La línea del horizonte alta la aplicamos para dar gran importancia al paisaje terrestre o marino. Además, esta posición del horizonte en un tercio de la pintura será mejor para la vista de un ser humano.
o por lo menos la podemos pintar en el centro del cuadro. Si pintamos un cuadro donde el protagonista es el cielo, sería mejor pintar la línea de horizonte en la segunda parte del lienzo, ubicándola en el segundo tercio del canvas. En el centro del cuadro ubicaré la ola. Así, un poco inclinada, trazo la línea que va a separar la orilla con la ola arrastrada. También marcaré la línea que será la base de la ola. La trazo inclinada también. Así la ola será más ancha por el lado derecho y más estrecha por el lado izquierdo. Lo hago por la regla de la perspectiva. Ya he creado un boceto de mi futuro paisaje marino que va a tener 4 planos. El plano lejano es el 4 plano. Seguidamente está tercer plano, es el mar. La ola estará en el segundo plano. En el tercer plano pintaré la ola arrastrada y la orilla. Volveré a pintar con la siena natural para marcar las zonas más oscuras. Nuestra base ya está lista para trabajar con colores. A partir de aquí voy a poner los valores tonales en capas delgadas. Para pintar una línea de horizonte perfecta existen varias técnicas. Para definir una medida igual entre el borde del lienzo y la línea separadora del cielo y del agua, nos puede servir el mango del pincel. Podemos ir dejando las marcas ayudando con el lápiz o con la uña, rascando la pintura de base, dejando huella. Esta división la podemos hacer con el pincel plano a mano, arrastrándolo varias veces por el lienzo. También esta división podemos hacer con la regla o, para más comodidad, utilizaremos una cinta de pintor con la capa adhesiva suave. Aquí he preparado las pinturas que voy a utilizar: blanco titanio, rojo escarlata, amarillo medio, azul ftalo, azul ultramar. Lo primero que vamos a hacer es definir el foco de luz. En nuestro caso es el sol. Se ilumina por la parte derecha del paisaje, pero no lo vemos directo, solo su iluminación. Para pintar el cielo voy a mezclar blanco titanio con un poquito de azul ultramar, añadiendo una gotita del rojo escarlata. Como ves, para el cielo estoy haciendo dos mezclas. La parte derecha de la pintura pintaré con tono más azulado y la parte del lado izquierdo con más rojizo. Lo pinto con un pincel redondo número 24 con cerda sintética suave. Mejor empezar a pintar desde el plano lejano del paisaje, que en nuestro caso es el cielo. Vamos a hacer un cielo claro y un poquito cálido. Vamos a pintar un cielo con unas cuantas nubes. Lo voy a hacer con unos movimientos del pincel arrastrando la pintura irregular pero horizontal por la superficie del lienzo.
La pintura tiene que estar un poquito húmeda y nuestro pincel también. Al cielo me gustaría añadir algunas manchas de azul claro para dar más contraste a las nubes. Cuando el cielo se acerca a la línea del horizonte, casi siempre se aclara un poco, por presencia de nubes en la perspectiva, y las podemos ver más pegaditas una a otra y más planas. Si no sabes cómo pintar nubes y el cielo, en mi canal tengo un tutorial donde explico muy detalladamente la técnica para pintarlas. Voy a dejar un enlace en la descripción. Pintando este tutorial no me gustaría prestar mucha atención a detallar las nubes porque la protagonista de la pintura será la ola marina. Para obtener un mayor contraste de nuestra ola con el resto del agua, hay que hacer la parte del tercer plano más oscuro. Para ello mezclo las pinturas para obtener un color morado azulado. Entrevero entre sí rojo escarlata, azul ultramar y azul ftalo. Además, en el paisaje marino siempre hay diferencia entre el tono del agua en el plano lejano con el tono del agua que se acerca a la orilla. Eso se ocurre por muchos factores físicos y biológicos. En las profundidades donde la luz no llega fácilmente, se nos aparece azul oscura. Incluso puede decir que el agua puede parecer negra en las profundidades del océano donde la luz solar no puede llegar hasta el fondo. También puede aparecer la pregunta por qué el color del mar puede ser verde o turquesa, como en el mar del Caribe o las islas Maldivas, por ejemplo. Esto se debe a la presencia de partículas en el agua, como algas y sedimentos. En este caso, estas partículas son las que reflejan la luz de manera diferente a como lo hace el agua pura. También al color del agua pueden influir pigmentos de los corales. Me gustaría recordarte que la pintura acrílica se oscurece a la hora de secarse. Por ello hay que hacer la mezcla o coger un tono más claro de lo previsto.
Aquí estoy preparando 3 tonos de color turquesa, el más claro para pintar el centro de la ola, que traspasa iluminación, el más oscuro para crear la presteza de la ola y el más verdoso para pintar su base, que está en la sombra. En siguiente paso, pintamos la parte más clara de nuestra ola. Para ello, a la mezcla turquesa le voy a añadir más blanco titanio. Para demostrar el giro de la ola podemos hacer lo siguiente. Repasar la parte superior de la ola con nuestro color turquesa claro, haciendo un giro con el pincel. Para ello apoyo el pincel sobre el lienzo, lo arrastro un poco inclinado y salto hacia abajo. Siempre tengo a mano un pulverizador con agua con el que humedezco las pinturas acrílicas. El paso siguiente tenemos que difuminar un poco las fronteras entre las distintas tonalidades de agua. Las vamos a hacer más suaves. Hay que hacer con cuidado para no levantar las capas de base. Intento hacer un traspaso delgado de un tono al otro. El siguiente paso será mostrar a través del tono la profundidad del agua de la ola. Para ello hago una mezcla verdosa con un toque marrón. ¿Por qué debe llevar un toque marrón si las olas tienen un tono azulado o verdoso? Porque corre por la zona de la costa y arrastra los restos de las conchas, arena y algas. La base de la ola la pintaré con tono más verdoso. Me gustaría oscurecerlo un poquito más.
Voy a mezclar las pinturas para crear un tono cálido grisáceo con un toque rojo y pintaré la orilla. Me gustaría aclararla un poco añadiendo una gota de blanco titanio. Siempre tengo a mano un pulverizador con agua con el que humedezco las pinturas acrílicas. Repasaré la parte cercana del primer plano con un tono más claro. Para ello, a mi mezcla tostada le voy a añadir un poco de blanco titanio y una gota de rojo escarlata. Para pintar las nubes voy a preparar una mezcla muy clara cálida. Cojo blanco titanio, una gotita de rojo escarlata y otra gotita de amarillo medio y mezclo entre sí. Crear las nubes me gustaría con un pincel plano sintético con cerda dura número 8. Es uno de mis viejos pinceles. Estoy utilizando solo la esquina de mechón y hago unas pinceladas irregulares, circulares, subiendo y bajando con la mano. Ahora te cuento una de mis historias relacionadas con el mar. Cuando era pequeña solía pasar mis vacaciones en la playa del Mar Negro. Una noche, mientras caminaba por la playa, vi un fenómeno muy extraño. Las olas se iluminaban con un color turquesa muy brillante. No sabía por qué sucedía esto, pero mi padre me contó que esto se debe a la bioluminiscencia de los organismos marinos. Me encantaba observarlo. Era algo maravilloso y fantástico. Y desde entonces siempre lo he querido volver a ver este fenómeno.
pero nunca lo volví a verlo. Me gustaría preguntarte si has visto este milagro. Déjame por favor tu respuesta en los comentarios. Otra vez empezamos a pintar por la parte lejana del cuadro. Detallamos un poquito las nubes, solo para darles volumen. En la segunda etapa podemos pasar a pintar los detalles de la obra. Para ello hay que usar los pinceles más pequeños y más finos. El cielo ya tengo pintado, puedo pasar a pintar los elementos de tercer plano, el agua. En el siguiente paso voy a pintar las olas del plano lejano, que nos permite crear la textura del agua. El color de las olas tiene que coincidir con el tono del cielo. Los que están más lejos tienen que ser más cortas y las que están más cerca más grandes, pero por favor tampoco sin detallar mucho y dejando huecos oscuros entre ellas. Las pinto con el pincel plano número 2, haciendo golpecitos al principio para pintar las olas del fondo y a continuación haciendo unos trazos curvas para crear las olas que observamos más lejos. También podéis pintar las olas del plano lejano con pincel de abanico, saldrán más finas. Yo no he prestado mucha atención a este detalle porque luego la parte lejana la taparán a las salpicaduras de espuma. Ahora voy a pintar la espuma que está en la sombra. El color de la espuma es casi el mismo que el color del cielo. Analizo qué colores persisten en el cielo. Como lo podéis ver, hay un color azul ultramar, un color azul claro, un poco de morado y rosa. Mezclamos todos estos colores entre sí. Con esta mezcla cubro las partes de la ola donde hay espuma en la sombra. Es importante pintar la espuma un poquito más clara en su parte que está en la sombra y más oscuro en la parte más clara de la ola.
Pintamos los detalles de forma más pastosa. Esto significa que vamos a coger más cantidad de pintura acrílica. Para saber de qué color pintar la espuma necesitamos saber su naturaleza y de qué está compuesta. La espuma está constituida por infinidad de burbujas de aire que se forman en la parte más alta de las olas. Las burbujas, al tener menor densidad que el agua, suben hasta la superficie, donde asuman en forma de una fina película de agua rellena de aire, que es muy efímera. Esa película, por ser fina y curva, refleja la luz sin apenas absorberla. En este sentido, actúa como un espejo. La espuma de las olas refleja prácticamente todas las longitudes de onda sin absorber ninguna. Así se ve blanca o de otro color, depende de la parte del día y del color del cielo. Ahora voy a pintar la espuma que está en la sombra. El color de la espuma es casi el mismo que el color del cielo. A la vez me gustaría destacar que la espuma que estará en la parte elevada de la ola tendrá una forma más redonda. Como has fijado, no hago unas pinceladas perfectas. Trabajo con un pincel lineal número 0 y en las partes horizontales de la ola lo llevo en paralelo a la superficie del lienzo. Para pintar unas líneas finas hay que humedecer bien la pintura. Y en superficie más horizontal nuestro círculo, por la regla de la perspectiva, va a transformarse en una forma más ovalada. La espuma arrastrada por la costa la pintamos con unas pinceladas irregulares y prolongadas y muy creativas. Pinto la espuma arrastrada sobre la orilla utilizando los tonos del cielo. Lo hago con pinceladas irregulares curvas con un pincel redondo número 8. Ahora voy a pintar la espuma que está en la sombra. El color de la espuma es casi el mismo que el color del cielo. Me gustaría recordar que la espuma o cualquier objeto que estará más cerca de nuestra vista tiene más tamaño por la regla de la perspectiva.
Ahora con la mezcla que pinté las nubes pintaré la espuma iluminada con un pincel lineal número 0. Lo hago con pinceladas paralelas a la superficie del lienzo, dejando huecos oscuros para crear volumen. A continuación, ya podemos pasar a la etapa más interesante, creando la espuma iluminada. Para ello voy a coger un pincel redondo y con la técnica de pincel seco y con unos toques irregulares tocando ligeramente el lienzo, repaso por encima de la parte de la espuma que está en la sombra. Ahora me gustaría mostrarte cómo pintar las salpicaduras de la espuma con pincel de abanico con cerdadura natural número 4. Repaso la cresta de la ola con un tono más oscuro para dar más volumen a la espuma. Terminamos de crear la espuma de la ola que está cayendo y nos queda para pintar la espuma que está en el primer plano de la pintura. Ahora voy a repasar otra vez la espuma iluminada y las partes de las nubes iluminadas. Nuestro paisaje marino está hecho. Espero que te haya gustado pintar conmigo. Si es así, déjame saberlo, por favor, en los comentarios. También si tienes alguna duda o pregunta, puedes escribir en los comentarios o a mi correo electrónico, sin ningún compromiso. Siempre respondo. Muchas gracias por ver este tutorial. Te deseo inspiración artística y crear mucho. Hasta pronto.